Muy buena, yo soy Vladimir Hugo Pardo Tupa. En esta oportunidad voy a hablar sobre el lanzamiento de proyectiles. Antes que nada, quiero hablar un poco, ¿no?, de la historia que hay detrás de este tema, que también se lo conoce como movimiento parabólico. Quiero recalcar que este tema de lanzamiento de proyectiles, el estudio, ¿no?, del lanzamiento de proyectiles, no es algo que se haya hecho desde ahora o desde hace unos 100, 200 años, sino que ya hace mucho tiempo ya había, la gente se preguntaba, los filósofos no se preguntaban por qué es que cuando yo lanzo algo se va hacia abajo, se cae. Tales ejemplos como por ejemplo el arco y la flecha. Si ustedes saben, ¿no? Los arqueros cuando tiran su flecha, la flecha no va pues recta hasta el infinito, sino que la flecha describe una trayectoria parabólica en ese sentido. Otro claro ejemplo, que son las lanzas, ¿no?, que habían en la antigüedad, que pasa lo mismo que la flecha, que cuando un hombre lanza, ¿no?, una lanza, está haciendo este movimiento y le da aquí al objetivo. Otro claro ejemplo de el movimiento parabólico son las catapultas romanas, que esta de acá, al momento, ¿no?, de aquí tener la carga, lanzarlo describía igual un movimiento parabólico y llegaba a los objetivos, ¿no? En este entonces habían dos pensamientos. La primera persona que pensó sobre el movimiento parabólico y su estudio de esto fue el personaje que muchos lo conocen, Aristóteles. Él decía que en la torre de Pisa, por ejemplo, esta de acá, él decía, bueno, él se subía aquí arriba, ¿no?, esa vez, y él hacía caer los cuerpos. Y su pensamiento de Aristóteles era que a mayor masa, o sea, mientras más grande el cuerpo, iba a caer mucho más rápido de un objeto de menor peso. O sea, mayor masa, cae más rápido. Pero no fue hasta que nuestro personaje Galileo Galilei, tiempo después, él dijera que las dos, las dos masas de aquí recorren tiempos iguales, recorren distancias iguales en tiempos iguales, perdón. Y él fue el que dijo que cuando yo lanzo dos cuerpos en el vacío, y esto ya se ha demostrado, ¿no? Cuando yo lanzo dos cuerpos de diferente, no importa el peso, van a caer al mismo tiempo. Y los dos van a caer al mismo tiempo. Eso es, ¿no?, un poco para introducirlos, ¿no?, al tema de lanzamiento de proyectiles. Y ahora vamos a continuar con lo teórico. También quiero definir el concepto de velocidad y aceleración. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es el cambio de la posición en función del tiempo. Ese es el concepto de velocidad, el cambio de la posición en función del tiempo. Y generalmente la velocidad describe una gráfica en curva. Por ejemplo, en el tiempo 1 mi distancia, mi posición es 5 metros. En 2 es 6 metros. Está más arriba, ¿no? Y en un tiempo 2,5 mi posición va a ser 10 metros. Es el cambio de la posición en función del tiempo, y que generalmente la figura que escribe la forma es una curva. Más o menos. Ahora, ¿qué es la aceleración? La aceleración es la tasa de cambio de la velocidad. Es el cambio de la velocidad, ya no de la posición, sino que de la velocidad, que se mide en metros por segundo en el sistema internacional, por el tiempo, en función del tiempo. Y que generalmente la gráfica, ¿no?, de la aceleración son líneas. Por decir, tengo un tiempo 1 y una velocidad, tienen un tiempo 0 y una velocidad 0.
Tengo un tiempo 1 y una velocidad de 5 metros por segundo. Luego tengo una aceleración constante. En el tiempo 2 tengo igual 5 metros por segundo. Y luego en el tiempo 3, por decir, tengo otra aceleración de 0 metros por segundo. Por lo cual la variación de la velocidad en función de tiempo, en este caso con los datos que yo dije, me quedaría algo más o menos así. Y esos serían los conceptos de velocidad y aceleración. Ahora pasemos a el tema de lanzamiento de proyectiles. El lanzamiento de proyectiles es un tipo de movimiento que cuando nosotros le damos una velocidad inicial a un objeto o a una partícula, la trayectoria que describe esta es de manera parabólica. Un claro ejemplo es cuando nosotros, por ejemplo, chutamos una pelota, la pelota va tipo de esta forma, ¿no ves? O cuando un avión está ahí arriba, un avión de guerra y descarga granadas, ¿no? Puede tirarla de esta manera, de manera parabólica. O también cuando lanzamos objetos, como por ejemplo como pudieron observar, cuando yo lancé el cubo Rubik, describió una trayectoria de manera parabólica, ¿no? Eso es un claro ejemplo de movimiento parabólico o también el lanzamiento de proyectil, ¿no? Ahora, volviendo al tema, cuando uno lanza un objeto de manera parabólica, tiene dos componentes, que sería el componente horizontal y el componente vertical. Pero antes de entrar a ese tema, tenemos que entender que el movimiento parabólico es la unión de dos movimientos. Por eso se dice que es un movimiento compuesto. Vamos a hacer una analogía. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del jugador que chutea una pelota de fútbol. ¿Qué es lo que hace? La pelota va de esta manera, ¿no? Si se dan cuenta, sube y baja. Ahora, si se dan cuenta, en la componente horizontal, que sería la X, ¿qué es lo que hace? La pelota lo único que hace es ir así, de manera horizontal. En ningún momento hace esto, sino que va de manera horizontal, si se dan cuenta. O sea, lo único que hace el este es ir así, de manera horizontal. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la componente vertical? En el eje de la Y. Lo que pasa es que la pelota sube, llega a un punto máximo donde ya no puede subir más y baja. Por eso es que se dice que el movimiento parabólico es la unión del MLU y el MSL. El MLU, movimiento rectilíneo uniforme, y el movimiento de caída libre. Y las gráficas, ¿no?, de esto de acá, en sí, la gráfica de esto de acá, descompuesto, porque ahí también se dice que un movimiento se puede descomponer tanto en su movimiento de caída libre y en su movimiento de rectilíneo uniforme. Ahora, cuando decimos que es rectilíneo uniforme, nos quiere decir que en la componente horizontal, o sea, en el eje X, al decir uniforme estamos diciendo que la velocidad va a ser constante y que no va a haber aceleración. La aceleración, no va a haber aceleración. Es lo único que no va a haber en la componente horizontal. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo único que va a hacer es ir de esta manera. La pelota va a ir de esta manera, donde la velocidad inicial en el eje, en la horizontal, va a ser igual a la velocidad final en el horizontal. Y es por esto que decimos es que es rectilíneo uniforme. La velocidad que tenga la pelota aquí, o sea, en este punto, va a ser la misma en toda la trayectoria hasta el final. Va a ser la misma la velocidad. Aquí, en la componente horizontal, aquí, 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 aquí. En la componente horizontal va a ser la misma. Ahora, veamos qué es lo que pasa en la componente vertical.
Lo que pasa en la componente vertical ya es otra cosa, porque si se dieron cuenta cuando yo lancé la pelota, lo que hizo la pelota fue subir y bajar. Subir, llegar a un punto máximo donde ya no puede subir más y bajar. Por eso es que también se dice que el movimiento parabólico es la unión también con el MCL, con el movimiento de caída libre. En la componente vertical, que está en el eje Y, que sería la que vamos a analizar ahorita, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? Tiene una velocidad inicial en Y, tiene una velocidad final en Y, tiene una velocidad aquí, versión 1. Y la característica de esto es que la velocidad en la componente vertical, en su punto máximo va a ser 0. En este punto, la velocidad en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en todo momento de la trayectoria está actuando la gravedad, el vector de gravedad, que sería hacia abajo. Y es por eso que en algún punto el movimiento de caída libre tiene que subir y en otro punto tiene que bajar. En algún punto tiene que llegar a bajar. Tiene que volver al mismo lugar de donde partió. Y eso es una característica, ¿no?, del movimiento de caída libre. Ahora, ¿qué más les puedo explicar? Que la partícula o el objeto, en este caso la pelota, en todo momento tiene sus componentes, tanto horizontal, en este caso aquí sería la velocidad inicial en X, la velocidad en X, velocidad en X. Aquí no tiene componente horizontal por la razón de que les dije que en ese punto la componente horizontal es igual a 0 metros por segundo, ya que a partir de ese punto ya no sube, ya no sube ni baja, sino que ya no sube, sino que empieza a descender. Y como seguíamos, en todo el punto la partícula siempre tiene su componente horizontal y su componente vertical. Sería su componente horizontal y su componente vertical. Ahora, también quiero que hagamos un análisis en este punto. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? A la pelota, en un principio, ¿qué es lo que le está pasando? Lo que le está pasando es esto. Este es el eje de coordenada. Este es la pelota inicialmente, ¿no? Se le está aplicando una velocidad inicial de esta manera. Pero esta velocidad inicial está aplicada a un cierto ángulo, si se dan cuenta. A un cierto ángulo. Ahora, como ustedes saben ya, ¿no?, del tema de vectores, que esta velocidad inicial se puede descomponer en sus componentes horizontales y verticales. Por lo tanto, podemos descomponer la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. En este caso la descomposición sería para la velocidad inicial en el eje vertical, sería el seno del ángulo por la velocidad inicial, y para la velocidad inicial en X sería coseno del ángulo por la velocidad inicial. Esas serían sus dos descomposiciones de la velocidad inicial, ¿no?, en este punto, cuando está partiendo. Ahora, la gravedad siempre la vamos a trabajar de esta manera. Cuando baja va a ser negativa y cuando sube va a ser positiva. ¿Por qué? Porque en las fórmulas que vamos a utilizar siempre vamos a tomar la gravedad como negativa, porque siempre está actuando la gravedad, el vector de gravedad, hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Aquí la gravedad está actuando hacia abajo, la gravedad está actuando hacia abajo, la gravedad está actuando hacia abajo, está actuando hacia abajo, está actuando hacia abajo y aquí está actuando hacia abajo, etc. Y eso sería en todo cuanto respecto
al movimiento parabólico. También cabe destacar que el movimiento parabólico lo podemos estudiar por separado, como ya se los he mostrado de dos formas, ¿no? En la componente horizontal, que describe un movimiento así, y en la componente vertical, que describe un movimiento, una trayectoria, mejor dicho, de esta forma. También hay que mencionar que en la componente horizontal del movimiento parabólico, la pelota describe distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Por eso es que se dice que la aceleración en la componente horizontal es cero, como lo mencioné. Y la aceleración que va a haber en el movimiento de caída libre es la gravedad. Por eso es que la aceleración no es la aceleración que vamos a manejar, la normal, ¿no? La que decíamos en MRV, sino que va a ser la aceleración, ya que en todo momento ejerce, ¿no?, la Tierra una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Concluyendo que que el movimiento parabólico es un movimiento compuesto, tanto de su componente horizontal como de su componente vertical. La aceleración solo va a aplicarse hacia la componente vertical, y la componente horizontal va a ser igual en cualquier punto de la trayectoria, ya que tiene velocidad constante y su aceleración es cero, y va a describir distancias iguales en tiempos iguales. Y eso sería concluyendo. Ahora vamos a ver el tema de fórmula y algunas definiciones para empezar a resolver el ejercicio. Ahora voy a explicar las fórmulas que vamos a utilizar para el movimiento parabólico. Fórmula. Este es más o menos un diagrama de todas las cosas que van a entrar y cada cosa que vamos a utilizar en la fórmula. Para la componente horizontal, como lo dije, son las fórmulas prácticamente del MRV. Definimos que la velocidad inicial en la componente horizontal en X va a ser la misma a la velocidad final de X. Como les dije, que la velocidad en el eje X va a ser la misma en toda la trayectoria. Ahora, también tenemos una fórmula que nos dice que la posición, la variación de la posición, que sería la distancia, es igual a la velocidad inicial de X por el tiempo. Esta fórmula más la van a conocer de esta forma: velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y aquí estaría de esta forma: distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero la distancia, ¿qué es lo que es la distancia? Es el desplazamiento, es el cambio de la posición, de la distancia, la posición final menos la distancia inicial. Ahora, la velocidad inicial, como les dije, va a ser la misma en todos los puntos, por lo cual es la misma velocidad inicial en X a la velocidad inicial final, digamos, por el tiempo, que el tiempo es el mismo. Y esta sería la segunda fórmula que vamos a ocupar para la componente horizontal en el eje de las X. Ahora, para la componente vertical vamos a utilizar las mismas fórmulas prácticamente del MCL, o movimiento de caída libre, ya que, como les dije cuando hice la descomposición, eran dos movimientos: el rectilíneo uniforme, como el que lo mencioné aquí, y el de caída libre. Las fórmulas que ocuparemos va a ser la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Esta fórmula igual es la del MCL. Otra fórmula que vamos a ocupar, que es muy usada, es la posición en Y, o sea, la posición final en Y es igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Esta fórmula en MCL igual ya la hemos visto. Aquí, ¿por qué se utiliza gravedad negativo? Porque, si se dan cuenta, al momento de que el cuerpo está yendo hacia esta forma, la gravedad lo está trayendo hacia abajo, ¿no? Y es por eso que se utiliza
el valor negativo ahí. Ahora, la última fórmula que también vamos a utilizar puede ser velocidad final al cuadrado en y es igual a la velocidad inicial al cuadrado en y menos 2 gravedad por altura. Esta fórmula ya es un poco menos usada, pero igual la podemos ver, ¿no? Estas serían en sí las fórmulas que vamos a utilizar para resolver los ejercicios de movimiento parabólico, que no sé si se han dado cuenta que prácticamente son la derivación de las fórmulas que hemos visto anteriormente. Bueno, aquí me está olvidando mencionar algunas cosas sobre las tres fórmulas que le di hace rato para movimiento parabólico. Aquí también ustedes se preguntarán, ¿no? Pero Vlad, ¿qué pasa si nos dan como dato ángulo, tita, alfa, etcétera, ¿no? No podemos reemplazar, no podemos utilizar esto de acá, por lo cual vamos a descomponerla aquí, en este caso la velocidad inicial en sus componentes horizontal y vertical, para luego reemplazarlos en las fórmulas que yo les di. La descomposición de la velocidad inicial en la componente horizontal y la velocidad inicial en la componente vertical. En la velocidad inicial su descomposición sería con el coseno, porque sería cateto adyacente, velocidad inicial por la hipotenusa, que sería la velocidad inicial, ¿no? Y esto nos quedaría como velocidad inicial por el coseno, porque ya que nosotros queremos que nos agrupe la velocidad inicial en X, el cateto adyacente, ¿no? Por el coseno de tita en este caso, y aquí sería lo mismo, pero con la diferencia de que ya no sería coseno sino seno, sería cateto opuesto, que sería esto de acá, que sería lo mismo que está aquí. Esto es lo mismo que la velocidad inicial, porque ustedes saben que los vectores tienen esta propiedad, ¿no? Y por eso sería la velocidad inicial por el seno de tita. Ahora esto de acá podemos reemplazarlo en las fórmulas de arriba, lo cual nos quedaría que x es igual a que x, la posición final, es igual a la posición inicial más, y aquí es donde entra el reemplazo, que sería velocidad inicial en x es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo, por el coseno de tita, y esto por el tiempo. En la segunda fórmula sería lo mismo, velocidad en y, velocidad final en y, es igual a ¿qué? A la velocidad inicial en y, que sería la misma que hemos encontrado aquí, descompuesta, lo cual lo voy a colocar en paréntesis para que se note mejor. Velocidad inicial por el seno de tita, ya, menos gravedad por tiempo. Ya, ahora en la tercera fórmula sería de la misma forma. Posición final en y es igual a la posición inicial en y más la velocidad en y, ¿a qué dijimos que es igual? Al velocidad inicial por seno de tita. Lo voy a cambiar de color para que se entienda mejor. Inicial por el seno de tita. Este está multiplicado con el tiempo. Con el tiempo menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Y estas serían ya la misma fórmula, solo que utilizando ángulo. Ahora sí ya podemos pasar a resolver los ejercicios. Bueno, vamos a resolver este ejercicio del libro Cern-Szymanski, el ejercicio 3.10, que nos dice: un helicóptero militar en una misión de entrenamiento vuela horizontalmente con una rapidez de 60 metros por segundo. Este es un dato. Horizontalmente también. Y accidentalmente suelta una bomba, por suerte no armada, gracias a Dios, a una altitud de 300 metros. Hay que tener en cuenta estos datos.
Puede despreciarse la resistencia del aire. Cuando ya nos dice que podemos despreciar la resistencia del aire, es que recién podemos aplicar las fórmulas que les mencioné anteriormente, ya que esas fórmulas las podemos aplicar siempre y cuando se desprecie la resistencia del aire. Ahora, ¿qué nos pide? A. ¿Qué tiempo tarda la bomba en llegar a la Tierra? ¿Ya? B. ¿Qué distancia horizontal viaja mientras cae? C. Obtenga los componentes horizontal y vertical justo antes de tocar la Tierra. D. Dibuje la gráfica X en función del tiempo, la posición horizontal en función del tiempo, la posición vertical en función del tiempo, la velocidad horizontal en función del tiempo, la velocidad vertical en función del tiempo para el movimiento de la bomba. ¿Ya? Y E, ¿dónde está el helicóptero cuando la bomba toca la tierra si la rapidez del helicóptero se mantuvo constante? Bueno, este es el ejercicio que vamos a resolver hoy día. Y voy a ahorrar la pizarra y ya vuelvo. Para este ejercicio lo primero que les recomiendo es siempre primero analizar, ¿no?, lo que hicimos en un principio sobre la rapidez, que era 60 metros por segundo, la altitud está a 300 metros, que está sobre el piso, que podemos despreciar la resistencia del aire, cosa que podamos entender de una mejor manera, ¿no?, el problema. Segundo, vamos a hacer la gráfica. En la gráfica es donde ya más o menos vamos a completar eso que en un principio hemos pensado sobre los datos, y donde la gráfica ya vamos a saber cómo podemos empezar a resolver el ejercicio. Por cuando dice un avión, un helicóptero mejor dicho, ahí esto tiene aquí, deja caer una bomba. Este helicóptero tiene una velocidad de, es una rapidez de 60 metros por segundo y se lanza un proyectil. ¿Ya? Tiene una altitud de 300 metros. Ya, estos son los únicos datos que nos dan, ¿no? ¿Ya? Esto sería el suelo. Ya. Ahora, esto es la gráfica. Un poquito el helicóptero, ya. Ese es el helicóptero. En el momento en que nos dice se ha soltado, en el momento que dice en una misión de entrenamiento vuela horizontalmente, vuela horizontal, o sea, quiere decir que el helicóptero está yendo así. Ahora dice con una rapidez de 60 metros por segundo y accidentalmente suelta una bomba. Al decir que yendo así suelta una bomba, ¿qué está pasando? Que cuando está yendo el helicóptero suelta algo, o sea, imaginemos que esto es el helicóptero y esto está prendido la bomba. ¿Qué pasa? Lo suelta y la bomba solo le da una velocidad inicial en X, no la suelta directamente hacia abajo, ¿no?, sino que le da una velocidad inicial en X. Por eso es que decimos que aquí tenemos la velocidad inicial en X va a ser la misma a la que estaba yendo el helicóptero, y no tenemos velocidad inicial en Y, ya que no nos la ha dado, digamos. Ahora, también es que el helicóptero está en un punto máximo y ustedes saben que la velocidad en ese punto máximo es 0, y por eso es que este se llama un movimiento desde la mitad. O sea, me explico. Este es un movimiento parabólico. Ahora, el helicóptero lo que ha hecho es estar aquí el helicóptero y de este punto máximo ha tirado la velocidad inicial. Eso es lo que ha pasado, y por eso es que no estamos tomando en cuenta la velocidad inicial en Y. No hay, es 0, porque está en un punto máximo. Ahora, lo que vamos a hacer es seguir anotando los datos. Aquí, por ejemplo, vamos a tomar un eje de referencia. Yo voy a decir que este va a ser el origen. Puedo ponerlo aquí o tal, pero a mí me conviene que este sea el origen. Cosa que pueda analizar la posición inicial, la posición final, y aquí también
la posición en Y inicial y la posición en Y final. ¿Por qué esta es inicial y aquí es final? Porque el objeto va de arriba hacia abajo. ¿Y por qué aquí es inicial y aquí final? Porque el objeto va de aquí, de izquierda a derecha, y de aquí de arriba a abajo. Por eso es que tomamos esos puntos de referencia. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide qué tiempo tarda la bomba en llegar a la Tierra. Ahora, nosotros tenemos esta fórmula, por lo cual tenemos que anotar los datos, ¿no?, que tenemos para trabajar. Datos. Primero, ¿qué tenemos? Tenemos la velocidad inicial en X, que es la misma que la velocidad final en X, que es de 60 metros por segundo. 60 metros por segundo. Ya. También tenemos la posición inicial, que es igual a 300 metros. La posición final no la tenemos y solo tenemos esos datos. Nos pide el tiempo en que tarda la pelota de estar de aquí hasta aquí abajo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Es encontrar el tiempo. Ahora nos fijamos en la fórmula que tenemos y que no tenemos. Aquí la velocidad inicial en Y es igual a 0. También hay que recalcar que la posición inicial es 0, la posición final no sabemos. Ya. Para A nos pide el tiempo. A ver, la primera fórmula, esta de acá, tenemos posición final, no tenemos. Posición inicial sí tenemos, velocidad inicial sí tenemos, y el tiempo no lo tenemos. Tenemos dos incógnitas, por lo cual no nos sirve. Aquí, velocidad final tenemos, no tenemos. Velocidad inicial sí tenemos, gravedad tenemos, tiempo no tenemos. Aquí, posición final no tenemos. Posición inicial sí tenemos. Posición velocidad inicial en Y sí tenemos. Un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Aquí el tiempo al cuadrado no lo tenemos tampoco. Esto de acá nos puede servir, ya que la posición final es 0. Aquí me olvidé mencionarlo, porque aquí es 0. Si nos partimos de nuestro eje que hicimos, esto es 0, y la bola va a llegar a este punto, digamos, va a llegar a 0. Aquí podemos también anotar que la posición final en Y es igual a 0 metros. Por lo cual tenemos esto, velocidad inicial en Y, tenemos la velocidad inicial y nos pide el incremento, por lo cual esta fórmula es la que vamos a ocupar. Escribimos Y es igual a la posición más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio. Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? Esto vale 300, esto vale 0, por lo cual queda ahí. Velocidad inicial en Y, como les dije, es 0. Esto igual se hace 0. Y nos queda 0 es igual a la posición inicial menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Lo que podemos hacer es pasar esto aquí a este lado, al otro lado, para que ese negativo se anule. Esto quedaría un medio gravedad por tiempo al cuadrado es igual a posición inicial. Lo que queremos hallar es el tiempo, por lo cual el tiempo despejado quedaría posición inicial. Esto que está multiplicando pasa a dividir un medio por la gravedad al cuadrado, y este cuadrado pasa como raíz. Ya tenemos. Ahora solo nos quedaría reemplazar datos. Reemplazando datos, eso nos quedaría de la siguiente manera: raíz cuadrada de la posición inicial, que es 300, entre un medio por 9.82 nos daría un tiempo de
7.82 segundos. Por lo cual, ya queda respondida la primera incógnita. Ahora pasemos a la segunda. La segunda incógnita, ¿qué nos dice? Borramos esto y aquí anotamos el tiempo. 7.82 segundos. Ya. La segunda incógnita nos dice qué distancia horizontal viaja mientras cae. Distancia horizontal. Nos pide hallar esto de acá. En sí nos pide hallar la variación de la posición, pero como esto es cero, solo nos pide hallar esto de acá. Ahora, lo que nosotros aquí hacemos sería... Ahora, con estos datos ya tenemos el tiempo, tenemos la velocidad inicial en X, tenemos la posición inicial en X, que es 0, y la posición final. ¿Por cuál nos servía esta fórmula? Para la respuesta B, posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en la horizontal por el tiempo, donde la posición inicial es 0, la velocidad inicial, esto tiene un valor, y nos queremos quedar con T. Con T, pero que ya la tenemos, por lo cual sería solo reemplazar valores y esto nos da un valor de velocidad inicial en X sería 60 por el tiempo que ya lo encontramos, 7.82 segundos, nos quedaría 469.2 metros. Aquí, ¿qué pasó? Aquí eran metros sobre segundos por segundo. Ajá. Metros por segundo. Metros sobre segundo por segundo. Se elimina y nos queda la unidad en metros por segundo. En metros. Y ya queda respondida la segunda incógnita. Que nos decía qué distancia horizontal viaja mientras cae. La distancia horizontal que viaja mientras cae nos... La distancia esta de acá es 469.2 metros. Listo. Ahora, sigamos al inciso C. ¿Qué nos pide el inciso C? El inciso C nos pide obtenga las componentes horizontal y vertical de su velocidad justo antes de tocar la tierra. O sea, nos pide las componentes Bx final y By final. La componente final, como le dije, que es la misma en toda la trayectoria, por lo tanto la componente inicial en X es la misma la componente final en X, que es 60 metros por segundo. Ya tenemos la componente horizontal, ahora nos falta la componente vertical, y para eso nos tendremos que ir a esta fórmula. ¿Por qué? Porque velocidad inicial, como sabemos, es 0, ¿no? Tachamos, pero tenemos gravedad y tenemos el tiempo, por lo cual nos sirve esta fórmula. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Velocidad inicial en Y se tacha porque es 0, ya les dije, en este punto no existe. Velocidad inicial en Y es igual a 0, no hay. Y tendría aquí reemplazar valores. Menos 9.82. La gravedad siempre la vamos a trabajar con 9.82 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora aquí haciendo los cálculos, el negativo se queda. Sería 9.82 por el tiempo 7.82 y nos da un valor de 76.8 metros sobre segundo. ¿Ya? Ahora, ya queda
Ya nos da un valor de 76.8 metros sobre segundo. Ya queda respondido la segunda pregunta, la tercera, que nos decía obtenga las componentes horizontal y vertical de su velocidad justo antes de tocar la tierra. Que sería en este punto, que sería en X sería 60 y en Y sería menos 76.8. Es negativo porque está cayendo. Y dijimos que cuando es así caída es negativo. Aquí podemos poner velocidad en Y final es menos 76.8 metros sobre segundo. Ya, ahora lo único que nos queda, bueno, faltan dos incógnitas, pero ya vamos yendo. Vamos para la incógnita D. Nos pide dibujar las gráficas XT, vamos a hacer aquí, XT y YT, ¿ya? Estas dos gráficas. Estas cómo lo vamos a realizar con la fórmula que ya tenemos de la posición en función del tiempo. Nosotros encontramos una fórmula que tenga la posición en X, donde vamos a ir reemplazando unidades de tiempo. Vamos a reemplazar, a ver, en 1, 2 y 3. A ver qué nos sale. En X tenemos esta de acá, podemos utilizarla. Vamos a utilizarla. Ponemos posición inicial es 0, esto queda 0, entonces quedaría velocidad inicial en X por el tiempo. Sería 60 por el tiempo que queremos. Queremos en 1, sería 60 metros. Uy. Ya, sería velocidad, sería la posición, sería en un segundo sería 60 metros. Ya, en el tiempo 1 sería 60, en el, me hace muy grande. Ya. 60, la velocidad inicial es 60 metros por el tiempo que pusimos un segundo, sería 60. En 1 aquí sería 60. En 2 sería 120 y en 3 180. Y la gráfica nos quedaría más o menos de esta forma. Sí. Ahora por allí hallamos lo mismo, una ecuación que nos dé la posición vertical respecto del tiempo. Esta de acá nos puede servir. Esto es 0, velocidad inicial en Y es 0, nos quedaría menos un medio por 9.82 por el tiempo. El tiempo vamos a hacer en 1, 2 y 3. En 1 la posición sería negativa. ¿Por qué es negativa? Porque como si se dan cuenta está descendiendo. En 0 sería 0 no. En 1 sería menos 4.91. En 2 sería menos 9.82 y en 3 sería menos 14.73. Ya, lo cual nos quedaría una línea recta hacia abajo en el cuarto cuadrante. Ya, ya tenía la gráfica XT y YT y nos quedarían las últimas dos gráficas que serían la gráfica velocidad en X respecto del tiempo y velocidad en Y respecto del tiempo. Aquí hay un
como les digo, aquí hay una forma fácil de determinar la velocidad en y respecto al tiempo, porque como les dije estamos en MRU, donde la velocidad es constante, por lo cual lo único que realizamos aquí es trazar una línea en la velocidad de 60 metros por segundo y como es constante va a ser recta. Y esa sería la gráfica de la velocidad en X en función del tiempo. Ahora realicemos la gráfica de velocidad en Y en función del tiempo. Vamos a hacer intervalos de 1, 2 y 3. Velocidad. Ahora encontremos una gráfica que nos dé la velocidad final de Y respecto del tiempo. Velocidad inicial es 0 y esta nos serviría, que sería menos la gravedad por el tiempo. En 1 va a salir negativo de nuevo, voy a hacer una gráfica un poquito más arriba. Ya. 1, 2 y 3. Respecto al tiempo. ¿Ya? Ahora vamos a graficar, ¿no? Para un tiempo 1, para un instante 1, la velocidad sería menos 9.82. Para un instante de 2 segundos, la velocidad sería menos 19.64. Y para un instante 3 sería menos 19.46. Igual nos quedaría una recta hacia el cuarto cuadrante. ¿Y esto por qué pasa? Porque si se dan cuenta la velocidad en Y está de caída. No hay subida ni bajada, está directamente de caída. Y por eso es que nos está saliendo negativa. Listo, ya queda respondida la pregunta D. Ahora la última incógnita, que sería la incógnita E, que nos dice: ¿dónde está el helicóptero cuando la bomba toca la tierra si la rapidez del helicóptero se mantuvo constante? O sea, ¿dónde estaba el helicóptero? ¿En qué posición aquí? Cuando la rapidez se mantuvo constante, cuando esto estuvo constante. Cuando no dice que esto está constante, no quiere decir que estamos en el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante. Y aplicamos la fórmula de, podemos aplicar la velocidad y distancia sobre tiempo, o también la posición inicial es igual a la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. Podemos aplicar esta, nos daría lo mismo, donde el tiempo ya lo tenemos, nos dice hasta que la bomba toca la tierra. Y la bomba tocó la tierra, ¿en qué tiempo? En 7.82. Por lo cual el tiempo ya lo tenemos. Aquí los datos serían: velocidad inicial sería 60 metros por segundo. Esto de acá, el tiempo sería 7.82 segundos. Ahora, aquí reemplazando los valores, la posición final es la que desconocemos. Posición inicial es 0, porque nosotros dijimos que este eje de coordenadas va a ser 0, donde aquí es 0, la posición inicial es 0, o sea que está perpendicular a donde empezó, a donde soltó, ¿no?, la bola, la bomba, el helicóptero, por lo cual esta podemos tomar como posición inicial, que sería 0 metros, y la posición final, que es la que queremos hallar. La velocidad inicial del helicóptero era de 60 metros por segundo, que es la que reemplazamos por el tiempo, que sería, que ya lo hallamos, 7.82 segundos. Segundos con segundos se van y las unidades nos quedan en metros. Y aquí concluimos que la posición del helicóptero
cuando su rapidez fue constante hasta que la bola cayó al piso es de, hay que poner la calculadora, 60 por 7.82, 469.2 metros. Esa sería la respuesta de la pregunta E. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que el helicóptero, cuando soltó la bola, estuvo sigue a esa velocidad de 60 metros por segundo y llegó a un punto, aquí hasta el helicóptero, hasta chocó la bola aquí y el helicóptero estaba a 469.2 metros. Justo cuando chocó la bola, el helicóptero ya estaba ahí. Y eso es lo que nos quiere decir esta última respuesta. Bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que les ayude y les sirva. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.